el arquitecto de tu propio carácter. Saludos, caminantes en la senda de la sabiduría. Bienvenidos a este espacio de quietud, donde el ruido del mundo se desvanece y solo queda el eco de nuestra propia razón. Imaginen por un instante al viejo roble en la colina. No se queja cuando el viento arranca sus ramas secas, ni celebra con estruendo cuando brotan nuevas hojas. Simplemente es firme en su propósito, anclado a la tierra, en el torbellino de la vida moderna, donde se nos exige añadir más, acumular más, ser más. A menudo olvidamos el poder que reside en la eliminación silenciosa. La verdadera paz no se encuentra en la adquisición, sino en el despojo de aquello que perturba nuestra alma y nos aleja de la naturaleza. Esta reflexión es una promesa, la promesa de guiarte en un proceso de poda interior, para que puedas cortar en silencio las lianas de la ansiedad, el apego y la opinión ajena, liberando así el florecimiento de tu virtud. Juntos, exploraremos el arte de soltar las cargas que no nos corresponden, para caminar más ligeros y erguidos. Abramos ahora la puerta a este gimnasio del espíritu, donde entrenaremos el autodominio. Esa es la carga emocional que todos sentimos en algún punto de nuestras vidas. Te invito a que te unas a la conversación en los comentarios. La frase a reflexionar es: la serenidad no se añade, se descubre cuando eliminamos lo innecesario. Creo que este es un sentimiento que todos compartimos en nuestra búsqueda de paz interior. Unámonos para construir una comunidad de almas fuertes y serenas. La necesidad de aprobación externa. La primera sombra que debemos disipar en el silencio de nuestra alma es la incesante búsqueda de aprobación externa. Vivimos como actores en un escenario, buscando el aplauso de un público que en su mayoría está demasiado ocupado pensando en sus propias líneas. Esta dependencia convierte nuestra paz interior en un bien frágil, sujeto a los caprichos, las opiniones y los juicios de los demás. Le entregamos las llaves de nuestra ciudadela interior a extraños, permitiendo que sus palabras o su silencio determinen nuestro valor. Epicteto, en su Enquiridión, nos recuerda con una claridad cortante la dicotomía del control, lo que depende de nosotros y lo que no. Las opiniones ajenas, sus elogios o sus críticas, caen firmemente en la segunda categoría, están fuera de nuestro dominio, tan incontrolables como el viento o la lluvia. Intentar gestionarlas es una tarea tan agotadora como inútil, una fuente segura de frustración y ansiedad. La aceptación de esta verdad es el primer paso hacia la liberación. Debemos reconocer que hemos construido una prisión invisible con barrotes hechos de qué dirán. Aceptar que nuestro valor no fluctúa con cada comentario o cada mirada es el fundamento del autodominio. La práctica consciente para desmantelar esta prisión comienza con la introspección silenciosa. Cada día, en cada acción, debemos preguntarnos: ¿actúo movido por la virtud o por el eco de una posible aclamación? ¿Busco la verdad o la validación? Marco Aurelio se recordaba a sí mismo en sus meditaciones que el hombre que vive para la gloria de otros depende de sus lenguas para su felicidad. Reflexionemos sobre la figura del artesano. El alfarero no moldea la arcilla pensando en los elogios que recibirá la vasija. Su mente, sus manos, su espíritu están completamente inmersos en el acto de crear, en dar la forma perfecta según su habilidad y su razón. La excelencia de su trabajo es su propia recompensa. La satisfacción nace del proceso, del dominio de su arte, no de la reacción del comprador. De igual manera, nuestra vida es nuestra obra de arte. Cada decisión, cada palabra, cada acción debe ser guiada por nuestros principios internos, por nuestro compromiso con la sabiduría, no por la búsqueda de aplausos efímeros. La aplicación de este principio en la vida cotidiana requiere un coraje silencioso. Comienza con pequeños actos de independencia espiritual. Elige una vestimenta porque te agrada a ti, no porque se ajuste a una moda. Lee un libro por el conocimiento que te ofrece, no por el prestigio que te da. Realiza un acto de bondad sin que nadie se entere,
sin esperar ni una sola palabra de agradecimiento. Cada una de estas elecciones es un golpe de martillo que rompe un eslabón de la cadena que te ata a la opinión ajena. Este camino no es de confrontación externa, sino de fortalecimiento interno. No se trata de despreciar a los demás o de volverse insensible. Se trata de anclar tu autoestima en un puerto seguro, en el conocimiento de tu propio carácter y en tu esfuerzo por vivir conforme a la naturaleza. Cuando alguien te critica, la razón estoica nos enseña a no reaccionar con ira o desánimo, sino a examinar la crítica con objetividad. Si es cierta, agradece la oportunidad de corregir un defecto. Como enseñaba Epicteto, si te dicen que hablas mal de alguien, no te defiendas. Responde, sí, y si conocieran mis otros vicios, no habrían mencionado solo ese. Si la crítica es falsa, entonces no te pertenece. Es como una flecha que no ha dado en el blanco. ¿Por qué habrías de recogerla y clavártela tú mismo? El silencio en este proceso es fundamental. Eliminar la necesidad de aprobación no es algo que se anuncia, es algo que se vive. Es la calma en tu mirada cuando enfrentas un juicio, la firmeza en tu paso cuando eliges un camino impopular, pero correcto. La serenidad con la que aceptas tanto el elogio como la crítica, sabiendo que ninguno de los dos define tu esencia. Este es el primer gran acto de eliminación. Un despojo que no te empobrece, sino que te enriquece inmensamente. Al soltar esta carga, creas un espacio interior para que crezca la verdadera confianza, una que emana de la coherencia entre tus pensamientos y tus actos. Una que no puede ser arrebatada porque no te fue otorgada por nadie más que por ti mismo. Este es el primer paso para caminar por la vida con la espalda recta y el alma en paz, guiado por la luz de tu propia razón y no por las sombras de las opiniones ajenas. Es un retorno a casa, a tu verdadero ser, al único juez cuya opinión realmente importa, el que reside dentro de ti. Es el comienzo de una vida gobernada por la virtud. El rencor hacia el pasado, la segunda carga que debemos soltar en la quietud de nuestro ser, es el pesado ancla del rencor hacia el pasado. Arrastramos eventos, palabras y heridas como un prisionero arrastra su bola de hierro, sin darnos cuenta de que somos nosotros mismos quienes nos negamos a soltar la cadena. El pasado, por su propia naturaleza, es inmutable. Es como el cauce seco de un río que ya entregó su agua al mar. Intentar cambiarlo, lamentarlo o resentirlo es una batalla perdida contra el orden del cosmos. Una lucha que solo agota nuestra energía presente. Séneca, en sus cartas, nos advierte sobre el tormento autoinfligido de vivir en la memoria del dolor. Afirma que sufrir antes de que sea necesario es sufrir más de lo necesario. Aferrarse al rencor es beber un veneno cada día esperando que sea el otro quien muera. La aceptación estoica no significa condonar la injusticia, ni olvidar la lección. Significa reconocer los hechos tal como ocurrieron, como parte del gran tapiz del destino. Una trama que no podemos controlar, pero en la que sí podemos elegir cómo tejer nuestro propio hilo. Marco Aurelio nos enseña en sus meditaciones a ver cada obstáculo como una oportunidad para practicar una virtud. El insulto es una prueba para nuestra paciencia, la traición para nuestra capacidad de perdón y fortaleza, el error para nuestra humildad. Visto desde esta perspectiva, el pasado deja de ser una herida abierta para convertirse en un campo de entrenamiento para el alma. Cada cicatriz es un testimonio de una batalla superada, una lección aprendida sobre la resiliencia humana y el poder de nuestra razón. La práctica para disolver el rencor se cultiva en el silencio de la reflexión diaria. Cuando un recuerdo doloroso asome a tu mente, no luches contra él, ni te dejes arrastrar por su corriente de amargura. Obsérvalo como un espectador, observa una escena en un teatro. Sin identificarte con el personaje que sufre, reconoce el dolor que sentiste. Pero luego, con la autoridad de tu albedrío, dirige tu atención a la lección que te dejó. Pregúntate, ¿qué fortaleza desarrollé a partir de esta experiencia?
Me hizo más compasivo, más prudente, más consciente de mi propia fragilidad y la de los demás. Esta transmutación del dolor en sabiduría es un acto de alquimia espiritual. Es convertir el plomo de la ofensa en el oro de la virtud. Epicteto nos diría que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestros juicios sobre los eventos. El daño no reside en la acción pasada de otra persona, sino en nuestra decisión presente de seguir sintiéndonos dañados. El poder de retirar ese juicio es nuestro y solo nuestro. Podemos elegir, en este mismo instante, dejar de alimentar la herida. La aplicación de este desapego del pasado se manifiesta en una ligereza palpable en nuestro día a día. Se traduce en la capacidad de interactuar con personas que nos han herido sin sentir el aguijón del resentimiento. No porque seamos ingenuos, sino porque hemos decidido que nuestra paz interior es más valiosa que el sombrío placer de mantener vivo un agravio. Se manifiesta en contar nuestra historia sin el tono de víctima, sino con la voz serena de un superviviente que ha extraído fuerza de la adversidad. El perdón, desde la perspectiva estoica, no es un regalo que se le hace al ofensor, es un acto de liberación personal, es cortar el último lazo que nos une al evento doloroso. Es declarar nuestra independencia emocional del pasado. Es afirmar que nuestra felicidad presente no será rehén de las acciones de otros en el ayer. Este proceso debe ser silencioso y profundo. No requiere confrontaciones ni declaraciones. Es un cambio interno, una decisión de soltar el carbón ardiente que te quema la mano, aunque creas que lo estás guardando para lanzárselo a otro. Imagina tu mente como un jardín. Cada pensamiento de rencor es una mala hierba que ahoga a las flores de la serenidad y la alegría. El trabajo del sabio jardinero es arrancar estas hierbas de raíz, no una vez, sino cada vez que intentan brotar con paciencia y sin juzgarse por su aparición, simplemente haciendo el trabajo necesario para mantener el jardín limpio y fértil. Al eliminar el rencor, no solo liberamos espacio en nuestra mente, sino que recuperamos una inmensa cantidad de energía que antes se desperdiciaba en rumiar el pasado. Esa energía ahora puede ser invertida en el presente, en construir, en amar, en aprender, en vivir de acuerdo con la naturaleza. Soltar el pasado es el acto de fe definitivo en el presente. La afirmación de que el momento actual es el único lugar donde la vida realmente ocurre, y que merece ser vivido con plenitud, claridad y un corazón libre de las pesadas cadenas del ayer. El miedo irracional al futuro, la tercera sombra que debemos eliminar sigilosamente de nuestra vida, es el miedo irracional al futuro. Esta es una de las cargas más pesadas y a la vez más insustanciales que podemos llevar. Tememos a lo que no ha ocurrido, a lo que quizás nunca ocurra, malgastando la energía del presente en batallas contra fantasmas. El futuro no es más que una proyección de nuestra mente, un lienzo en blanco sobre el que pintamos con los pinceles de la ansiedad o de la esperanza. El estoicismo, con su lógica implacable, nos invita a desarmar este miedo. La aceptación fundamental aquí es reconocer la naturaleza incierta del porvenir. El destino tejerá su trama con hilos que están más allá de nuestro control. Preocuparse por ello es tan inútil como si una hoja en un río se preocupara por la cascada que podría encontrar más adelante. Séneca, en su carta a Lucilio número 16, aborda esta aflicción directamente. Nos enseña la práctica de la premeditatio malorum. La premeditación de los males, a primera vista, puede parecer una invitación al pesimismo, pero su propósito es exactamente el contrario. No se trata de regodearse en la catástrofe, sino de contemplar con calma los peores escenarios posibles para despojarlos de su poder. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Podría perder mi trabajo, mi salud, mis seres queridos. Al mirar de frente a estos leones imaginarios, nos damos cuenta de que, aunque dolorosos,
son eventos que podríamos soportar, descubrimos que nuestra capacidad de resiliencia, nuestra fortaleza interior, es mucho mayor de lo que creíamos. La práctica de este ejercicio nos vacuna contra el pánico. Cuando contemplas la pérdida de tus posesiones, aprendes a valorarlas sin apegarte a ellas. Cuando contemplas la enfermedad, te motivas a cuidar tu cuerpo hoy. Cuando contemplas la finitud de la vida, como nos insta el Memento Mori, vives cada día con mayor intensidad y propósito. La aplicación de esta serenidad ante el futuro se manifiesta en una vida de acción en lugar de una de parálisis. El miedo nos congela, nos hace dudar, nos empuja a la procrastinación. La persona que ha practicado la premeditación de los males actúa con una calma audaz. No es que sea imprudente, al contrario. Ha considerado los riesgos, pero no se deja dominar por ellos. Es como un capitán de barco experimentado. No puede controlar la tormenta, pero ha revisado sus velas, ha asegurado la carga y confía en su habilidad para navegar las olas. Su enfoque está en el timón, en el presente, en las acciones que sí dependen de él, no en la furia del océano, que no depende de él. Epicteto nos recordaría que nuestra tarea no es dar forma a los eventos futuros, sino responder virtuosamente a los eventos tal como se presenten. La ansiedad por el futuro nace de la creencia errónea de que debemos controlarlo todo. El sabio estoico renuncia a esta ilusión. Se concentra en preparar su carácter, en afilar las herramientas de la razón, la justicia, el coraje y la templanza. Sabe que con estas herramientas podrá enfrentar cualquier cosa que el destino le depare. Este desapego del resultado final es una fuente de inmensa libertad. El arquero se concentra en la postura, la tensión de la cuerda, la respiración, el momento de soltar la flecha. Una vez que la flecha está en el aire, su trayectoria puede ser desviada por una ráfaga de viento. Eso ya no está bajo su control. El éxito del arquero no reside en dar en el blanco, sino en haber realizado un tiro perfecto, de acuerdo con su mejor habilidad. De la misma manera, nuestro éxito en la vida no se mide por los resultados externos, sino por la virtud de nuestras intenciones y acciones. Eliminar el miedo al futuro es un acto silencioso de confianza. Confianza en el cosmos, en la naturaleza y sobre todo, confianza en tu propia capacidad para responder con sabiduría. Se trata de cambiar el diálogo interno de "y si pasa esto, pase lo que pase, yo podré manejarlo". Es vivir con la certeza de que tu paz no depende de tener un futuro seguro, sino de tener un alma fuerte. El miedo se alimenta de la incertidumbre, pero el autodominio florece en ella, aceptándola como la condición natural de la existencia. Cada vez que tu mente viaje al futuro para construir un escenario catastrófico, tráela de vuelta con gentileza al único lugar donde tienes poder, el ahora. Respira. Siente tu cuerpo, observa tu entorno y dedícate a la tarea que tienes entre manos con toda tu atención. Al hacerlo, no solo dejas de alimentar al monstruo del miedo, sino que construyes un presente sólido y virtuoso, el único y verdadero cimiento de cualquier futuro que valga la pena. Este es el camino para caminar hacia lo desconocido, no con temor, sino con una serena curiosidad, listos para recibir lo que venga como una oportunidad más para ejercitar nuestra virtud. Este es el sentir de quien busca la calma en un mundo incierto. Te invito a compartir tus propias herramientas para enfrentar la ansiedad. La frase que te propongo meditar es: mi paz no reside en un futuro seguro, sino en una mente preparada. Tu experiencia puede ser la luz que otro caminante necesita para seguir adelante. Unámonos en este propósito de cultivar la fortaleza interior, la queja constante y la crítica. El cuarto hábito que debemos erradicar en silencio de nuestra vida es el veneno sutil de la queja constante y la crítica hacia los demás. Este hábito es como una fina lluvia ácida que con el tiempo erosiona nuestra propia tranquilidad
y la belleza del mundo que nos rodea. Quejarse es enfocar la mente en lo que está mal, en lo imperfecto, en lo que falta. Es un ejercicio activo de infelicidad, una elección consciente de adoptar el papel de víctima ante las circunstancias. La filosofía estoica nos enseña a invertir esta perspectiva, a buscar siempre lo que está bajo nuestro control. La queja, por definición, se centra exclusivamente en lo que está fuera de nuestro control. El clima, el comportamiento de los demás, las decisiones políticas, los reveses del destino. Al quejarnos, no solo no cambiamos la situación, sino que nos debilitamos a nosotros mismos. Cedemos nuestro poder y permitimos que nuestra serenidad dependa de que el mundo externo se amolde a nuestros deseos, lo cual es una receta segura para la decepción perpetua. Marco Aurelio, en el libro sexto de sus Meditaciones, se aconsejaba a sí mismo no malgastar el resto de su vida en conjeturas sobre los demás, a menos que el objetivo fuera el bien común. Se dio cuenta de que obsesionarse con lo que otro hace, dice o piensa, nos distrae de nuestra tarea principal, que es vivir nuestra propia vida con virtud y de acuerdo con la razón. La crítica constante a los demás es una manifestación de la misma debilidad. Es más fácil señalar las fallas en el jardín del vecino que arrancar las malas hierbas del nuestro. Cuando criticamos, a menudo proyectamos nuestras propias inseguridades y frustraciones. Nos erigimos en jueces de un tribunal imaginario, dictando sentencias sobre asuntos que no comprendemos del todo y sobre personas cuyas luchas internas desconocemos. Este acto de arrogancia nos aleja de la compasión y la conexión humana. Pilares de una vida sabia, la aceptación que debemos cultivar es la del mundo tal y como es y de las personas tal y como son. Esto no implica una resignación pasiva ante la injusticia. Al contrario, el estoico actúa para mejorar las cosas en su esfera de influencia, pero lo hace desde un lugar de calma y propósito, no desde la amargura de la queja. Acepta la imperfección como parte de la naturaleza, tanto en los demás como en sí mismo. La práctica para eliminar este hábito corrosivo comienza con la autoobservación atenta y sin juicios. Conviértete en un guardián de tus propios pensamientos y palabras. Durante un día, simplemente cuenta cuántas veces te quejas o emites una crítica negativa, sin intentar cambiarlo todavía. Solo tomando conciencia, te sorprenderá la frecuencia con la que esta maleza mental brota de forma automática. El siguiente paso es introducir una pausa consciente. Cuando sientas el impulso de quejarte o criticar, detente un segundo y pregúntate: ¿esta palabra va a mejorar la situación? ¿Me va a hacer más fuerte o más sereno? ¿Está alineada con la persona que aspiro a ser? En la mayoría de los casos, la respuesta será un rotundo no. En esa pausa, elige el silencio, o mejor aún, elige la acción constructiva. Si tienes frío, en lugar de quejarte del clima, abrígate. Si un colega comete un error, en lugar de criticarlo a sus espaldas, ofrécele tu ayuda discretamente si es apropiado, o simplemente concéntrate en tu propio trabajo. La aplicación de este principio transforma radicalmente nuestra experiencia diaria. Al dejar de quejarnos, nuestra mente empieza a buscar soluciones en lugar de problemas, a ver oportunidades en lugar de obstáculos. Nos volvemos más proactivos, más responsables de nuestra propia vida. Al dejar de criticar a los demás, liberamos un enorme espacio mental para la automejora. Como nos enseña Musonio Rufo, el verdadero filósofo dedica su tiempo a examinarse a sí mismo, no a los demás. Además, nuestras relaciones personales mejoran drásticamente. Las personas se sienten atraídas por aquellos que irradian calma y aceptación, no por quienes constantemente encuentran fallos en todo. Te conviertes en un refugio de paz en un mundo a menudo ruidoso y conflictivo. Este es un trabajo que se hace en el más absoluto silencio. No anuncias al mundo que has dejado de quejarte. Simplemente lo haces. La gente no notará lo que has eliminado,
sino lo que ha florecido en su lugar, una paciencia más profunda, una compasión más genuina, una fortaleza tranquila que inspira respeto. Eliminar la queja y la crítica es un acto de higiene mental, es limpiar el polvo y la suciedad de las ventanas de nuestra percepción para que la luz de la realidad pueda entrar sin distorsiones. Es elegir ver el vaso medio lleno, no porque seamos ingenuos, sino porque hemos decidido conscientemente enfocar nuestra energía en lo que nutre nuestra alma y nos acerca a la sabiduría. Es un paso fundamental para vivir en armonía con la naturaleza y con nosotros mismos. Los deseos insaciables y el placer vacío. La quinta cadena que debemos romper en silencio es la tiranía de los deseos insaciables y la búsqueda incesante de placeres vacíos. En nuestra sociedad, a menudo se nos enseña a equiparar la felicidad con la satisfacción de nuestros apetitos. Cuanto más tenemos, más experimentamos, más consumimos, más felices seremos. Sin embargo, la sabiduría estoica nos revela la profunda falacia de esta ecuación. Nos enseña que la verdadera felicidad, la eudaimonia, no proviene de la adición de placeres externos, sino de la cultivación de una virtud interna. Epicteto lo expresó con una simplicidad devastadora. La riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Este es el núcleo de la cuestión. El deseo insaciable es como intentar saciar la sed bebiendo agua salada. Cada sorbo solo aumenta la sed. Cada nuevo objeto, cada nueva experiencia, cada nuevo logro nos proporciona un breve chispazo de placer, pero pronto se desvanece, dejándonos con un vacío aún mayor y el anhelo del siguiente estímulo. Esta es la rueda de hámster del hedonismo, una carrera agotadora que no conduce a ningún lugar de paz duradera. La aceptación que se requiere es la de nuestra propia psicología. Debemos comprender que la naturaleza del deseo es expandirse infinitamente si no se le pone un límite. La razón debe actuar como el director de una orquesta, decidiendo qué instrumentos suenan y con qué intensidad, en lugar de permitir que cada deseo toque su propia melodía discordante. Aceptar esto significa reconocer que la libertad no es la capacidad de satisfacer cualquier impulso, sino la capacidad de elegir qué impulsos vale la pena seguir. La práctica estoica para domar el deseo se basa en la distinción entre los deseos naturales y necesarios, los naturales pero no necesarios, y los que no son ni naturales ni necesarios. Los primeros, como la comida, el agua, un refugio, son simples de satisfacer y esenciales para la vida. Los segundos, como la comida lujosa o una casa opulenta, son variaciones innecesarias de los primeros. Los terceros, como la fama, el poder sobre otros o la riqueza desmedida, son creaciones artificiales de la sociedad y la fuente de la mayor parte de nuestra angustia. El entrenamiento consiste en aprender a vivir satisfecho con lo primero, disfrutar de lo segundo con moderación y desapego, y rechazar por completo lo tercero. Séneca nos aconseja practicar la pobreza voluntaria de vez en cuando, dormir en el suelo, comer alimentos sencillos, vestir ropas humildes, no como un castigo, sino como un ejercicio de libertad. Al hacerlo, nos preguntamos, ¿es esto lo que tanto temía? Y descubrimos que no solo es soportable, sino que hay una extraña ligereza en la simplicidad. Nos damos cuenta de que nuestra felicidad no depende de la comodidad y el lujo. Esto nos hace invulnerables a los golpes de la fortuna. Quien sabe vivir con poco no teme a la pérdida. La aplicación de este principio nos guía hacia una vida de apatía estoica, que no debe confundirse con la indiferencia moderna. La apatía no es la ausencia de sentimientos, sino la ausencia de pasiones destructivas, de emociones irracionales que secuestran nuestra razón. Al liberarnos de la necesidad de placeres constantes, alcanzamos un estado de serenidad y equilibrio emocional. Nuestra alegría no depende de factores externos y por lo tanto no puede ser arrebatada. En la vida diaria,
Esto se traduce en decisiones conscientes y silenciosas. Es elegir una caminata por la naturaleza en lugar de una tarde de compras compulsivas. Es saborear una comida sencilla, con gratitud en lugar de buscar siempre el restaurante más exótico. Es encontrar alegría en una conversación profunda, en la lectura de un buen libro o en el dominio de una habilidad. Placeres que nutren el alma en lugar de simplemente estimular los sentidos. Este camino no es de privación, sino de reorientación. Se trata de descubrir que los placeres más profundos y duraderos son aquellos que provienen de nuestro interior. El placer de actuar con justicia, de mostrar coraje ante la adversidad, de ser una persona fiable y sabia. Estos son los placeres que acompañan a una vida vivida en armonía con la naturaleza. Eliminar la dependencia de los deseos insaciables es un acto de rebelión silenciosa contra una cultura que nos dice constantemente que no somos suficientes, que necesitamos más para ser felices. Es declarar en la quietud de nuestro corazón que ya somos completos, que la fuente de nuestra paz no está en el mercado, sino dentro de nuestra propia ciudadela interior. Al hacerlo, no solo encontramos una forma de satisfacción más estable y profunda, sino que también recuperamos nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestra energía mental para invertirlos en lo que verdaderamente importa, el cultivo de nuestra virtud y la búsqueda de la sabiduría. La comparación con los demás. La sexta maleza que debemos arrancar de raíz en el jardín silencioso de nuestra mente es el hábito destructivo de la comparación. Vivimos en una era que fomenta esta práctica hasta extremos insostenibles. Las vidas de los demás, o al menos las versiones cuidadosamente editadas que nos presentan, están constantemente a la vista, invitándonos a medir nuestro propio valor, nuestros logros y nuestra felicidad contra una vara de medir externa y falseada. Este acto de comparación es un ladrón de la alegría y un veneno para el alma, como nos recordaría el pensamiento estoico. Cada individuo tiene su propio camino asignado por el destino, su propia senda que recorrer de acuerdo con la naturaleza. Comparar nuestro camino con el de otro es tan ilógico como si un pino se lamentara por no dar flores como un rosal, o el rosal por no tener la fortaleza del pino. Cada uno tiene su propia esencia, su propia virtud que manifestar. La aceptación que debemos abrazar es la de nuestra propia singularidad y la del camino que nos ha tocado vivir. Nuestra vida, con sus desafíos y sus ventajas, es el material con el que debemos trabajar. Es la arcilla que debemos moldear con la razón y la sabiduría. Mirar la arcilla del vecino solo nos distrae de nuestra propia labor de alfarero. Marco Aurelio reflexionaba en sus meditaciones sobre la absurdidad de esta conducta. A menudo me he preguntado cómo es que cada hombre se ama a sí mismo, más que a todos los demás. Pero aún así, valora menos su propia opinión sobre sí mismo que la opinión de los demás. Buscamos la validación externa a través de la comparación, esperando superar a otros para sentirnos bien con nosotros mismos. Pero este es un juego que no se puede ganar. Siempre habrá alguien más rico, más exitoso, más atractivo, más inteligente. La comparación nos sitúa en una escala infinita de la que nunca podremos bajarnos, condenándonos a una sensación perpetua de insuficiencia o a una arrogancia frágil. La práctica para desmantelar este hábito se centra en redirigir el foco de atención hacia adentro. Cuando te encuentres en el acto de comparar tu vida con la de otra persona, detente, respira y en lugar de mirar hacia afuera, mira hacia adentro. Pregúntate: ¿estoy actuando hoy mejor que ayer? ¿Estoy siendo más paciente, más valiente, más justo que la semana pasada? El único competidor válido en el camino de la virtud eres tú mismo en tu versión anterior. Esta es la única comparación que fomenta el crecimiento en lugar de la envidia. Como Séneca aconsejaba a Lucilio, debemos asociarnos con personas que nos hagan mejores, no para competir con ellas, sino para inspirarnos en su ejemplo.
El progreso de otro en la senda de la sabiduría no nos quita nada a nosotros. Al contrario, nos muestra lo que es posible y nos anima a seguir adelante. El sabio se alegra del éxito virtuoso de los demás, pues es una victoria para la razón humana en su conjunto. La aplicación de este principio nos conduce a una forma de vida más auténtica y serena. Cuando dejas de compararte, empiezas a apreciar genuinamente tu propia vida, valoras tus pequeñas victorias, aprendes de tus fracasos sin sentir vergüenza y sigues tu propio ritmo. Te liberas de la presión de cumplir con las expectativas de otros o de seguir un guión de vida preestablecido por la sociedad. Descubres tus propios valores, tus propias pasiones, tu propio propósito. Esto se manifiesta en acciones silenciosas. Es la capacidad de sentir una alegría sincera cuando un amigo anuncia un logro, sin que una parte de ti se sienta disminuida. Es la libertad de elegir una carrera profesional, modesta pero significativa, sin envidiar al que eligió un camino más lucrativo pero estresante. Es encontrar la paz en tu propia casa, con tu propia familia, con tus propias circunstancias, reconociendo que ahí está tu campo de práctica para la virtud. Eliminar la comparación es un acto de profunda autoaceptación, es un pacto de lealtad contigo mismo, una declaración de que tu vida, tal como es digna y suficiente. Este cambio no requiere anuncios públicos, se cultiva en la introspección y se demuestra en una calma y una confianza que irradian de forma natural. Al dejar de mirar a los lados, puedes finalmente fijar tu vista en el horizonte de tu propio potencial, caminando tu senda con firmeza, propósito y una paz que la opinión o el éxito ajeno no pueden perturbar. Si esta reflexión te ha aportado un momento de claridad, una sola herramienta para aligerar tu carga, te pido que dejes un me gusta para que esta luz pueda alcanzar a otros. Y si crees que estas palabras pueden servir de brújula a alguien que conoces, alguien que lucha con el peso de la comparación, compártelas. Juntos podemos construir una comunidad que se apoya en la virtud y no en la envidia. Las opiniones precipitadas y los juicios de valor, la séptima carga, y una de las más sutiles que debemos aprender a eliminar en silencio, es la de las opiniones precipitadas y los juicios de valor automáticos. Nuestra mente es una máquina de interpretar. Constantemente está etiquetando las experiencias como buenas o malas, justas o injustas, afortunadas o desafortunadas. Este proceso, aunque natural, es la fuente principal de nuestra perturbación emocional, como enseña el núcleo del estoicismo, resumido brillantemente por Epicteto en su Enquiridión. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Un mismo evento, perder el trabajo, por ejemplo, puede ser juzgado como una catástrofe por una persona y como una oportunidad liberadora por otra. El evento en sí es neutro, es una simple realidad. Es el juicio que le añadimos lo que le da su carga emocional, la que nos causa sufrimiento. La aceptación que debemos cultivar es la de la realidad tal cual es, antes de que nuestra mente la tiña con el color de nuestros prejuicios, miedos y deseos. Esto es lo que los estoicos llamaban fantasia cataléptica, la representación objetiva de la realidad. Se trata de ver los hechos desnudos, sin la capa de interpretación subjetiva que solemos añadirles. Un hombre te ha insultado. El hecho es que ciertas ondas sonoras salieron de su boca y llegaron a tus oídos. El juicio de que has sido insultado y que eso es malo y ofensivo es una adición tuya, una historia que te cuentas a ti mismo sobre el hecho. Y es esa historia, no el hecho en sí, la que te hace sentir ira o dolor. La práctica para desmantelar este hábito requiere un entrenamiento mental riguroso que Marco Aurelio practicaba constantemente en sus meditaciones. Consiste en descomponer los eventos en sus partes más objetivas. Si ves un plato de comida exquisita, en lugar de pensar «qué manjar delicioso»,
Piensa el cadáver de un pez, el cuerpo de un ave, junto a algunos vegetales. Esta no es una práctica para volverse cínico, sino para ver las cosas por lo que son, despojadas del valor artificial que nuestra mente les asigna. Cuando enfrentes una situación difícil, describe los hechos como si fueras un científico o un reportero, sin adjetivos emocionales. Mi vuelo ha sido cancelado. En lugar de qué desastre, mi viaje está arruinado. Esta pausa para la descripción objetiva crea un espacio entre el estímulo y tu respuesta. Un espacio donde la razón puede intervenir antes de que la pasión tome el control. La aplicación de este principio en la vida diaria es transformadora. Te convierte en un observador más tranquilo y ecuánime de tu propia vida. Las cosas que antes te habrían sacado de quicio ahora, las ves con una distancia serena. Reconoces que la mayoría de los dramas son creaciones de nuestra propia mente. No te vuelves insensible. Sigues prefiriendo la salud a la enfermedad, el éxito al fracaso, pero tu felicidad ya no depende de obtener siempre tus preferencias. Entiendes que la virtud se puede practicar en cualquier circunstancia, que la adversidad es simplemente un escenario diferente para ejercitar la fortaleza, la paciencia y la sabiduría. Cuando alguien actúa de una manera que consideras incorrecta, en lugar de juzgarlo rápidamente como una mala persona, el estoico se detiene y piensa: está actuando según lo que él cree que es correcto, su juicio está equivocado, pero su intención, desde su perspectiva, es buscar su propio bien. Esta visión, inspirada en las enseñanzas de Epicteto, reemplaza la ira y el juicio con una especie de compasión comprensiva, o incluso con una tristeza pedagógica, pero nunca con una rabia perturbadora. Eliminar los juicios de valor precipitados es un proceso que se lleva a cabo en la arena silenciosa de la propia conciencia. No se trata de proclamar tu nueva objetividad, sino de vivirla. Se nota en tu calma ante la crisis, en tu capacidad para escuchar a los demás sin interrumpir con tus propias opiniones, en la paz que emana de alguien que ya no está en guerra con la realidad. Al despojarte de estas etiquetas automáticas de bueno y malo, te abres a la experiencia del mundo en su riqueza y complejidad, y descubres que la serenidad no depende de que te sucedan solo cosas buenas, sino de tu capacidad para encontrar el bien, la oportunidad para la virtud en cualquier cosa que suceda. Es un paso fundamental hacia el autodominio y la verdadera libertad interior. El apego desmedido a lo material, la octava carga que debemos depositar suavemente en el suelo, sin fanfarria ni lamento, es el apego desmedido a las cosas materiales. Vivimos en un mundo que glorifica la posesión, que nos enseña desde la cuna que nuestro valor está intrínsecamente ligado a lo que tenemos: la casa, el coche, la ropa, la tecnología. Construimos castillos de objetos a nuestro alrededor, creyendo que son una fortaleza, sin darnos cuenta de que a menudo se convierten en nuestra prisión. Cada posesión que atesoramos en exceso es un eslabón más en una cadena que nos ata al miedo, el miedo a la pérdida, al robo, al deterioro. El estoicismo nos ofrece una perspectiva radicalmente liberadora. La única cosa que es verdaderamente nuestra, el único bien auténtico, es nuestra capacidad de razonar y actuar con virtud. Todo lo demás, absolutamente todo, desde nuestro dinero hasta nuestro propio cuerpo, nos es prestado por la naturaleza o el destino, por un tiempo indeterminado. Podemos usar estas cosas, cuidarlas, incluso disfrutarlas, pero nunca debemos confundirlas con nuestro verdadero ser, ni depositar en ellas nuestra felicidad. La aceptación de esta verdad es el primer paso para aflojar las garras del apego. Debemos interiorizar la idea de que somos administradores temporales, no dueños permanentes, de los bienes que nos rodean. Como Epicteto sugería, debemos pensar en nuestras posesiones y seres queridos como lo haríamos con una posada o un medio de transporte, algo que usamos por un tiempo antes de seguir nuestro camino. Esta mentalidad no nos lleva a descuidar lo que tenemos,
Al contrario, un buen administrador cuida diligentemente lo que se le ha confiado, pero no se desespera cuando llega el momento de devolverlo. Lo hace con gratitud por el tiempo que le fue concedido. La práctica para cultivar este desapego saludable es tanto mental como física. Mentalmente, debemos meditar con frecuencia sobre la impermanencia de todas las cosas. Observa tus posesiones más preciadas y repite en silencio: esto es frágil, esto no es mío para siempre. Visualiza tu vida sin ellas, no para generar ansiedad, sino para acostumbrarte a la idea de la pérdida y para apreciar más plenamente su presencia mientras dure. Físicamente, la práctica del minimalismo o la simplicidad voluntaria es una herramienta poderosa. No se trata necesariamente de vivir con lo mínimo indispensable, sino de cuestionar conscientemente cada posesión. ¿Esto me es verdaderamente útil? ¿Añade valor real a mi vida o solo la complica? ¿Lo poseo yo a él o me posee él a mí? Deshacerse de lo superfluo, donar lo que no usamos, resistir el impulso de la compra compulsiva, son todos actos que debilitan el músculo del apego y fortalecen el de la libertad interior. La aplicación de este desapego en la vida cotidiana nos trae una paz y una ligereza inmensas. Cuando tu felicidad no depende de tu coche nuevo, un arañazo en la puerta es una molestia menor, no una tragedia personal. Cuando tu autoestima no está ligada a la marca de tu ropa, puedes vestirte con sencillez y comodidad sin sentirte inferior. Te liberas de la agotadora carrera de mantenerse al día con los vecinos, porque entiendes que la verdadera riqueza no se exhibe en el garaje, sino en el carácter. Este desapego también nos hace más generosos. Cuando comprendemos que nada es realmente nuestro, es más fácil compartirlo con los demás. La generosidad deja de ser un sacrificio para convertirse en un flujo natural, en la redistribución lógica de unos recursos que, en última instancia, pertenecen al cosmos. Séneca, a pesar de ser un hombre inmensamente rico, escribía constantemente sobre los peligros del apego a la riqueza. Aconsejaba tratar la fortuna como a un huésped, listos para despedirnos de ella amablemente cuando decida marcharse. Esta actitud nos permite disfrutar de la prosperidad sin convertirnos en sus esclavos y afrontar la adversidad económica con una ecuanimidad que asombra a quienes han puesto toda su fe en lo material. Eliminar el apego desmedido es un trabajo silencioso, una reconfiguración interna de nuestros valores. No necesitas hacer un voto de pobreza, solo necesitas cambiar la fuente de tu seguridad, moviéndola de tu cuenta bancaria a tu alma, de tus posesiones a tus principios. Al hacerlo, construyes una riqueza que ninguna crisis económica puede devaluar, ningún ladrón puede robar y ningún desastre puede destruir. Una fortaleza interior que es el único patrimonio verdaderamente duradero, la ilusión de control sobre los demás. La novena ilusión que debemos disolver en el silencio de la sabiduría es la creencia de que podemos o debemos controlar a los demás, sus acciones, sus pensamientos, sus sentimientos, sus decisiones. Esta es una de las fuentes más profundas de conflicto en nuestras relaciones y una de las causas más seguras de nuestra propia frustración. Actuamos como si fuéramos los directores de una gran obra de teatro y nos enfadamos o desesperamos cuando los actores no recitan el guión que hemos escrito para ellos en nuestra mente. Olvidamos una verdad fundamental que el estoicismo pone en el centro de su filosofía: cada individuo es el soberano de su propia ciudadela interior, de su propia facultad de elección, el proairesis, como lo llamaba Epicteto. Podemos influir, persuadir, aconsejar, dar ejemplo, pero en última instancia no podemos forzar a nadie a pensar o actuar de una manera determinada. Intentarlo es una violación de su naturaleza y una garantía de nuestro propio sufrimiento. La aceptación que se nos pide es humilde y liberadora a la vez. Debemos aceptar la autonomía radical de cada ser humano. Nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros amigos,
nuestros colegas, no son extensiones de nuestra voluntad. Son mundos en sí mismos, con sus propias percepciones, sus propios valores y su propio camino de aprendizaje. Reconocer esto no es un acto de indiferencia, sino de profundo respeto. Es amar a las personas por lo que son, no por lo que queremos que sean. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que las personas con las que trataría cada día serían indiscretas, ingratas, arrogantes, pero que esto no debía sorprenderle ni perturbarle, porque es propio de la naturaleza humana errar. Su tarea no era cambiarlos a ellos, sino asegurarse de que sus acciones no le corrompieran a él, manteniendo su propia razón y su propia virtud intactas. La práctica para erradicar esta ilusión de control comienza con un examen honesto de nuestras propias relaciones. ¿En qué áreas estoy tratando de imponer mi voluntad? ¿Cuándo me siento frustrado porque alguien no cumple mis expectativas no expresadas? Intento arreglar a las personas en lugar de simplemente amarlas y apoyarlas. La práctica consiste en dar un paso atrás, en soltar las riendas. Ofrece tu consejo cuando te lo pidan y hazlo con humildad, no como un decreto. Expresa tus necesidades y tus límites de forma clara y respetuosa. Pero no exijas que los demás se adapten a ellos. Concéntrate en tu propio comportamiento, en ser el mejor ejemplo posible de la virtud que te gustaría ver en los demás. El jardinero no puede forzar a la semilla a convertirse en flor, no grita a la tierra ni tira de los brotes. Lo que hace es crear las mejores condiciones posibles, proporciona agua, luz y nutrientes, y luego confía en el proceso de la naturaleza. De manera similar, nuestro papel en las relaciones es ser un buen jardinero, ofrecer amor, apoyo, honestidad, y luego permitir que la otra persona crezca a su propio ritmo y en su propia dirección. La aplicación de este principio de no control transforma nuestras interacciones, las vuelve más pacíficas, más auténticas y paradójicamente a menudo más influyentes. Cuando las personas sienten que no estás tratando de controlarlas, bajan sus defensas y es más probable que escuchen tu perspectiva. Te conviertes en un puerto seguro, en alguien con quien se puede ser vulnerable y honesto, en lugar de un crítico o un capataz. Esto es especialmente crucial en la crianza de los hijos. Podemos guiarlos, enseñarles, establecer límites, pero no podemos vivir sus vidas por ellos. Debemos equiparlos con las herramientas de la razón y la virtud, y luego confiar en que sabrán usarlas. Aferrarse a ellos con un control excesivo solo fomenta la rebelión o la dependencia, no la fortaleza de carácter. Eliminar esta ilusión es un acto silencioso de madurez espiritual. Es entender que el único dominio verdadero que podemos aspirar a tener es el autodominio, el gobierno sobre nuestros propios impulsos, juicios y acciones. Al renunciar al imposible trabajo de controlar a los demás, liberamos una cantidad inmensa de energía que podemos reinvertir en el único proyecto que nos fue verdaderamente asignado, el de esculpir nuestro propio carácter hasta convertirlo en una obra de arte de la sabiduría. Es un alivio profundo, como dejar de intentar sostener el cielo con nuestras manos y darnos cuenta de que se sostiene perfectamente por sí solo. Esta es una lucha interna que muchos enfrentamos en silencio. Por eso, te invito a compartir tu visión en los comentarios. Te propongo esta frase para la reflexión. Mi paz comienza donde termina mi intento de controlar a los demás. El aprendizaje colectivo es una herramienta poderosa en el camino estoico. Unámonos para fortalecer nuestra capacidad de amar con libertad y respeto. La procrastinación del autoconocimiento. La 10ª barrera que debemos demoler en la quietud de nuestra vida interior es la procrastinación del autoconocimiento. Es la tendencia a posponer el trabajo más importante que tenemos, el examen y la mejora de nuestra propia alma. Nos mantenemos ocupados con 1000 tareas externas, nos distraemos con un sinfín de entretenimientos, llenamos cada momento de ruido y actividad,
a menudo para evitar el silencio incómodo en el que podríamos tener que enfrentarnos a nosotros mismos, a nuestras fallas, a nuestras contradicciones, a las grandes preguntas sobre cómo estamos viviendo nuestra vida. El estoicismo, en su esencia, es una filosofía eminentemente práctica que nos llama a la acción aquí y ahora. El concepto de memento mori, recuerda que morirás, no es una invitación a la morbosidad, sino un poderoso antídoto contra la procrastinación. Séneca nos lo recuerda en su ensayo sobre la brevedad de la vida. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. La vida, si se sabe usar, es suficientemente larga, pero la aplazamos, actuando como si fuéramos a vivir para siempre. La aceptación fundamental es la de nuestra propia mortalidad y la finitud de nuestro tiempo. Cada día que pasa sin que dediquemos un momento a la reflexión, a la filosofía, al cultivo de la virtud, es un día perdido que nunca volverá. No podemos permitirnos el lujo de decir, empezaré a ser una mejor persona mañana, porque el mañana no está garantizado. El único tiempo que poseemos es el presente, y la única tarea verdaderamente urgente es la de poner nuestra propia casa interior en orden. La práctica para superar esta procrastinación es establecer un ritual diario de introspección. No tiene por qué ser largo o complejo, puede ser tan simple como los ejercicios que Marco Aurelio se prescribía a sí mismo al principio y al final de cada día. Por la mañana, prepárate para los desafíos que vendrán. Recuérdate tus principios estoicos, la dicotomía del control, tu deber de actuar con justicia y amabilidad. Por la noche, haz un balance del día, como lo recomendaban los pitagóricos y lo adoptaron los estoicos. ¿En qué he fallado? ¿Qué he hecho bien? ¿Qué deber he descuidado? Este diario filosófico no es un ejercicio de autocrítica destructiva, sino una evaluación honesta y compasiva de nuestro progreso en el arte de vivir. Es como el registro de un capitán de barco que anota el rumbo, los vientos y las corrientes para asegurarse de que sigue navegando hacia su destino, la sabiduría. La aplicación de esta disciplina diaria transforma gradualmente nuestra vida. Al principio puede resultar difícil, nuestra mente se resistirá, buscará distracciones, pero con perseverancia. Este tiempo de reflexión se convierte en un ancla, en la parte más importante y nutritiva de nuestro día. Empezamos a comprendernos mejor, a identificar nuestros patrones de pensamiento y comportamiento irracionales, a ver con claridad dónde nos desviamos del camino de la razón. Este autoconocimiento es el primer paso para el cambio real. No podemos corregir un defecto que no sabemos que tenemos. Además, esta práctica constante nos hace más conscientes en el transcurso del día. La perspectiva de la revisión nocturna nos sirve de guía en tiempo real. Ante una situación difícil, es más probable que nos preguntemos, ¿cómo respondería a esto una persona sabia? ¿Es esta la acción que me enorgullecerá recordar esta noche? Así, la filosofía deja de ser una teoría abstracta y se convierte en una presencia viva y activa en cada momento. Eliminar la procrastinación del autoconocimiento es un acto silencioso de compromiso con uno mismo. Es la decisión de tomar las riendas de tu propia vida, de ser el escultor activo de tu carácter en lugar de una piedra a la que las circunstancias dan forma al azar. No se trata de alcanzar la perfección, que es inalcanzable para un ser humano, sino de estar siempre en el camino, de ser un procopton, un estudiante perpetuo del arte de vivir. Al dejar de posponer este trabajo interior, descubres una fuente de propósito y significado que ninguna distracción externa puede ofrecer. Te das cuenta de que la aventura más grande y emocionante no está en el mundo exterior, sino en el vasto e inexplorado universo de tu propia alma, y que el momento de empezar esa expedición es siempre, y únicamente, ahora, la falsa identidad del ego. La 11ª estructura que debemos desmantelar silenciosamente, ladrillo por ladrillo, es la falsa identidad del ego, esa construcción mental que edificamos a lo largo de los años,
hecha de nuestros logros, nuestros títulos, nuestra reputación, nuestras posesiones, nuestras historias personales. Creemos que somos esa estructura. Nos identificamos tan profundamente con ella que cualquier amenaza a una de sus partes la sentimos como una amenaza a nuestra propia existencia. Este ego es frágil, demandante y una fuente inagotable de sufrimiento. Necesita constantemente ser validado, defendido y alimentado, y nos lleva a sentir orgullo desmedido, ira ante la crítica, envidia ante el éxito ajeno y un miedo paralizante al fracaso. La filosofía estoica nos invita a encontrar nuestra verdadera identidad en un lugar mucho más profundo y seguro, no en lo que tenemos o en lo que hemos hecho, sino en nuestra capacidad para elegir y actuar de acuerdo con la razón. Nuestra verdadera identidad es nuestro carácter, nuestra facultad moral, esa chispa divina que, según los estoicos, reside en cada uno de nosotros. Todo lo demás, la profesión, la nacionalidad, la riqueza o la pobreza, son meros roles que jugamos en el gran teatro del mundo. Son trajes que podemos llevar, pero no debemos confundirlos con el actor que los viste. La aceptación que se requiere es la de nuestra propia naturaleza esencial. Somos seres racionales y sociales, cuya finalidad es vivir una vida de virtud. Esa es nuestra identidad inmutable, la que permanece constante a través de todos los cambios de la fortuna. Puedes perder tu trabajo, tu estatus, tu salud, pero nadie puede arrebatarte tu capacidad de ser justo, valiente, moderado y sabio, a menos que tú mismo elijas renunciar a ella. Reconocer esto es comprender que nuestro valor como seres humanos es intrínseco e incondicional, no depende de ninguna etiqueta externa. La práctica para disolver el ego comienza con la observación de sus mecanismos. Presta atención a los momentos en que te sientes ofendido. ¿Qué es lo que realmente ha sido atacado? Tu verdadero ser o la imagen que tienes de ti mismo. Cuando sientas la necesidad de presumir de un logro, pregúntate, ¿de dónde viene esta necesidad? ¿Busco reafirmar una identidad frágil? Practica el anonimato en los actos de bondad. Haz el bien por el bien mismo, no por el crédito que pueda darte, como aconsejaba Marco Aurelio. Haz el bien como la vid produce uvas, sin esperar nada a cambio, simplemente cumpliendo su función natural. Otro ejercicio poderoso es meditar sobre la vastedad del tiempo y el espacio. Piensa en los miles de millones de personas que han vivido antes que tú, y en los miles de millones que vendrán después. Contempla la inmensidad del cosmos. En esa escala, nuestros pequeños egos, nuestros logros y nuestras preocupaciones se revelan en su verdadera y humilde proporción. Esta perspectiva no nos aniquila, sino que nos libera de la carga de tomarnos a nosotros mismos demasiado en serio. La aplicación de este desmantelamiento del ego se traduce en una vida de mayor humildad, autenticidad y conexión. La humildad no como baja autoestima, sino como una comprensión clara de nuestro lugar en el universo. La autenticidad, porque al no estar defendiendo una imagen, podemos ser simplemente quienes somos, con nuestras fortalezas y debilidades. La conexión, porque al ver más allá de los egos de los demás, podemos conectar con su humanidad esencial, con esa chispa de razón que compartimos todos en las interacciones diarias. Esto significa ser capaz de admitir un error sin sentir que tu mundo se derrumba. Significa poder escuchar una crítica constructiva con gratitud en lugar de con hostilidad. Significa alegrarte del éxito de los demás sin sentirlo como una amenaza para el tuyo, porque tu valor no está en competición. Eliminar la falsa identidad del ego es un proceso gradual y silencioso. Es como el lento desgaste de una piedra por el río. Se trata de pulir las aristas de la arrogancia, la vanidad y el orgullo, para revelar la esencia suave y resistente de nuestro verdadero carácter. Al soltar la necesidad de ser alguien importante a los ojos del mundo, descubres la inmensa libertad de ser simplemente tú, un ser humano caminando por la senda de la virtud,
guiado por la sabiduría y en paz con el cosmos. Esta es la identidad que te da una verdadera solidez, una calma que no depende de las circunstancias y una dignidad que nadie te puede quitar. La resistencia al destino, la duodécima y última carga que debemos soltar en el silencio de nuestro corazón, es la más fundamental de todas. La resistencia al destino, a lo que es, a la realidad misma. Pasamos gran parte de nuestra vida luchando contra la corriente del río, deseando que las cosas fueran diferentes a como son, que no lloviera el día de nuestro picnic, que la enfermedad no hubiera tocado a nuestro ser querido, que no hubiéramos cometido aquel error. Esta lucha es la raíz última de toda nuestra angustia, porque es una guerra contra el universo entero, una guerra que estamos condenados a perder. La filosofía estoica nos ofrece la medicina más potente y liberadora para esta condición: el amor fati, el amor al destino. No se trata de una resignación pasiva y sombría, sino de una aceptación gozosa y afirmativa de todo lo que la vida nos trae. Tanto lo que consideramos bueno como lo que consideramos malo. Es abrazar cada evento, cada circunstancia, como si lo hubiéramos elegido nosotros mismos, porque es una pieza necesaria en el perfecto y racional rompecabezas del cosmos. La aceptación que se nos pide es la más profunda de todas: aceptar que el universo es gobernado por la razón, la naturaleza, el logos, y que todo lo que sucede por una razón dentro de ese orden perfecto, aunque no podamos comprenderlo desde nuestra perspectiva limitada. Como Marco Aurelio se recordaba a sí mismo, todo lo que te sucede te estaba destinado desde la eternidad. Resistirse a ello es tan inútil como si una pieza de un carro se quejara de la dirección que toma el conductor. Nuestra función es cooperar con ese orden, desempeñar nuestro papel de la mejor manera posible, con virtud y sabiduría. La práctica del amor fati es un reentrenamiento radical de nuestra perspectiva. Cuando te enfrentes a un evento que te cause dolor, frustración o tristeza, después de haber hecho todo lo que está bajo tu control para afrontarlo virtuosamente, en lugar de decir «¿por qué a mí?» o «no debería ser así», prueba a decirte a ti mismo «esto es lo que el destino ha tejido para mí y por lo tanto es bueno. Acepto esto y encontraré la manera de usarlo para practicar la virtud». Este cambio de diálogo interno es increíblemente poderoso. Transforma cada obstáculo en una oportunidad, cada herida en una lección, cada final en un nuevo comienzo. Epicteto usaba una metáfora simple pero profunda. Somos como un perro atado a un carro en movimiento. Podemos correr alegremente junto al carro, aceptando su velocidad y dirección, o podemos resistirnos, ser arrastrados y maltratados. Pero en ambos casos, el carro seguirá su camino. La elección de cómo acompañamos al carro es nuestra, y en esa elección reside nuestra libertad y nuestra paz. La aplicación del amor fati nos lleva a vivir en un estado de profunda armonía con la realidad. Dejamos de malgastar nuestra energía en lamentaciones y resistencias inútiles, y la enfocamos por completo en el momento presente, en responder de la mejor manera posible a lo que la vida nos presenta. Nos volvemos como el fuego, del que hablaban los estoicos, que toma cualquier cosa que se le arroje y la convierte en llama y luz. La adversidad no nos destruye, nos alimenta, nos hace más fuertes, más brillantes, más sabios. Esto se manifiesta en una calma inquebrantable ante los vaivenes de la fortuna. Te alegras de los buenos tiempos con una gratitud serena, sin aferrarte a ellos, y aceptas los malos tiempos con una fortaleza ecuánime, sin desesperación, porque entiendes que ambos son parte del mismo flujo, del mismo baile de la vida. Eliminar la resistencia al destino es el acto final de rendición, pero no una rendición de debilidad, sino de inmensa fuerza. Es la rendición del pequeño ego y sus insignificantes deseos al gran orden racional del cosmos. Es un acto de confianza suprema en la naturaleza. En el silencio de esta aceptación, encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. La libertad de querer que las cosas sean exactamente como son, y al hacerlo,
descubrimos que ya no necesitamos eliminar nada más, porque hemos encontrado nuestro lugar en el todo, y en ese lugar todo es perfecto, todo es necesario, y todo puede ser amado. Hemos recorrido juntos un camino de despojo, un viaje hacia adentro para eliminar en silencio las cargas que nos impiden vivir con claridad y fuerza. No se trata de un acto de supresión, sino de liberación, como el escultor que quita el mármol sobrante para revelar la obra de arte que siempre estuvo dentro. Cada día, en la quietud de tu rutina, tienes la oportunidad de aplicar estas enseñanzas, de soltar una pequeña queja, de perdonar una vieja herida, de resistir un deseo innecesario, de aceptar lo que no puedes cambiar. Tu vida es tu taller, y la virtud, tu única herramienta necesaria. Tu fortaleza no reside en lo que acumulas, sino en lo que eres capaz de soltar. Si este viaje de reflexión ha encendido una llama en tu interior, por pequeña que sea, te pido que nos ayudes a mantenerla viva con un me gusta, y si conoces a otros caminantes que podrían beneficiarse de este mapa para aligerar su carga, comparte estas palabras con ellos. Que la serenidad de la razón guíe siempre nuestros pasos. En el gran teatro de la vida, a menudo caemos en la tentación de culpar al escenógrafo, a los otros actores o al guionista. Por la calidad de nuestra actuación, nos quejamos de las circunstancias que nos han tocado, de las personas que nos rodean, del papel que el destino parece habernos asignado. La filosofía estoica, sin embargo, nos llama a un cambio radical de perspectiva, nos exige que asumamos la plena y total responsabilidad de lo único que verdaderamente nos pertenece, nuestro carácter. Tú, y solo tú, eres el arquitecto de tu alma. Las circunstancias externas son simplemente el material de construcción que se te ha entregado. Puedes recibir mármol o ladrillos de barro, un terreno llano o una ladera escarpada. Pero la calidad del edificio que eriges, su solidez, su belleza y su coherencia, dependen enteramente de tu habilidad como arquitecto. Esta idea es a la vez aterradora y liberadora. Aterradora, porque nos despoja de todas nuestras excusas. Ya no podemos decir, soy así por mi pasado, o mi ira es culpa de cómo me tratan. Liberadora, porque nos devuelve todo el poder. Si eres el arquitecto, entonces tienes el poder de cambiar los planos en cualquier momento, de derribar un muro mal construido, de reforzar un cimiento débil. Tu carácter no es una cosa fija, es una obra en perpetua construcción. Y cada día, cada hora, cada elección es una oportunidad para añadir una piedra virtuosa o una defectuosa a la estructura. Marco Aurelio se lo recordaba constantemente. Tu mente adquirirá el color de tus pensamientos. Si permites que tu mente se ocupe de pensamientos de miedo, resentimiento y autocompasión, tu carácter se volverá débil, amargado y quebradizo. Si por el contrario, la nutres con pensamientos de coraje, gratitud y razón, tu carácter se volverá fuerte, sereno y resiliente. La práctica de esta arquitectura del carácter se centra en la disciplina de la acción. No se trata de lo que dices, de lo que sientes o de lo que crees, sino de lo que haces. La virtud solo es real cuando se manifiesta en el comportamiento. Cicerón, en su obra de Oficis, argumenta que el deber de un buen hombre es actuar siempre de acuerdo con la honestidad y la justicia, sin importar las consecuencias personales. El arquitecto del carácter se pregunta constantemente, no qué me apetece hacer, sino cuál es la acción correcta, cuál es la acción que se alinea con la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza. Esta pregunta debe guiarte en las grandes decisiones de la vida, pero también, y quizás más importante, en las pequeñas acciones cotidianas, cómo respondes a un correo electrónico frustrante,
si eliges escuchar con atención en lugar de esperar tu turno para hablar, si cumples con una pequeña promesa, son estos pequeños ladrillos, colocados con cuidado día tras día, los que construyen una catedral de integridad. Un aspecto fundamental de esta arquitectura es entender la diferencia entre el proceso y el resultado. Como el arquero estoico, tu responsabilidad es el proceso, seleccionar la mejor flecha, tensar el arco con la fuerza adecuada, apuntar con la máxima concentración. Una vez que la flecha abandona la cuerda, el resultado, si da en el blanco o no, está sujeto a una miríada de factores externos que no controlas. Una ráfaga de viento, un movimiento inesperado del objetivo. Tu deber y tu mérito residen en el acto de disparar bien, no en el hecho de acertar. De la misma manera, en la vida, debes dedicar toda tu energía a actuar con virtud, a tomar la decisión más sabia y justa que puedas. El resultado de tus acciones, ya sea el éxito, el fracaso, la alabanza o la crítica, pertenece al destino y debes aceptarlo con ecuanimidad. Arreglar tu vida, por tanto, significa enamorarte del proceso de ser una buena persona, de encontrar la satisfacción en la propia acción virtuosa, no en sus frutos externos. Al hacer esto, te vuelves invencible, porque nadie puede impedirte actuar con integridad. Nadie puede obligarte a ser deshonesto, cobarde o injusto. Tu ciudadela interior, tu carácter, se vuelve inexpugnable. Asume hoy tu papel de arquitecto. Toma los planos de tu vida en tus propias manos. Examina la estructura actual de tu carácter, con sus fortalezas y debilidades, y luego, con la razón como tu guía y la virtud como tu brújula, ponte a trabajar piedra a piedra, elección a elección, construyendo una vida de propósito, honor y serenidad. Si esta reflexión ha puesto en tus manos el martillo y el cincel para esculpir tu carácter, si te ha recordado que eres el único maestro de obras de tu alma, entonces dale un me gusta a este mensaje para afirmar tu compromiso con esta noble tarea, y compártelo con aquellos que buscan sus propias herramientas para construir una vida de significado. Seamos una legión de arquitectos del alma, apoyándonos mutuamente en la construcción de un mundo interior más fuerte y virtuoso. Los materiales incómodos, tratar con gente difícil,